Buenas tardes, mi nombre es Rafael Miguel Vázquez Zambrano. Les voy a presentar metodología de la investigación jurídica, el cual mapa mental consiste en un diagrama usado para representar palabras, ideas o sobre todo un tipo de palabras que te puedan ayudar a través de organigramas clave a llegar a una idea central. Las características principales son las siguientes: método eficaz, una forma lógica y creativa de formar notas y sobre todo reflexionar sobre el tema, en la cual la utilidad del mapa mental siempre va a ser la expansión de la memoria del investigador para realizar alguna cuestión. La siguiente, la retención natural, comprender en poco tiempo visual y sobre todo exponer presentaciones más fáciles laborales en un entorno jurídico amplio y sobre todo académico. Como siguiente tema tenemos uno de los principales, que son los mapas circulares. Son aquellos que se disponen de información en anillos concéntricos alrededor de la palabra clave, el modo de un circuito o de una estrella de mar. El siguiente mapa, que es el arbóreo, es el que relaciona o asemeja a una medusa y sobre todo tiene una clave principal, la cual es que va a tener ideas subsecuentes o van en descenso. Es muy importante y muy creativo para realizar. Un mapa arcoíris es aquel que se tiene en forma de diagrama, dispone el tema y sobre todo va a hacer una sintaxis dentro del punto clave del tema y sobre todo de las ideas subnocentes de las cuales se despliega cada uno. El siguiente tema va a ser un cuadro sinóptico. Es una representación gráfica de ideas o conceptos en el cual se hace un cuadro para algún tema específico o que requiere analizar de una manera acotada, situalizando algunas de las principales formas de las cuales son conectadas, cuadradas, líneas y sobre todo conectores. ¿Para qué nos sirve en el entorno? Pues es una temática específica de una manera jerarquizada y coherente con el fin de desglosarlo, analizarlo y llevar a cabo un procedimiento de estudio. ¿Cuáles son las funciones de un cuadro? El primero es el ámbito educativo, laboral, organizativo, de contenidos y de comparativa. En todos ellos la única relación que tienen es que tienen una forma muy efectiva de aprender y enseñar. Sobre todo que dentro de la investigación de proyectos se va a idealizar o se va a recopilar toda la información requerida para llegar a un diferente punto de vista y ayuda a contrastar la información. Esa es la principal unión que hay. Ya no hay que hacer una diferencia, sino que ya se va a generar una posible semejanza entre todos. Siempre hay que idealizar alguna de los tipos de ideas que se deben de tener en un método, pero para ello tenemos que saber qué es el método. Es una forma de hacer de alguna manera sistemática, organizada o estructurada un trabajo de investigación. Esa fue la definición que el abogado usted nos empezó a relatar. Las características son muy básicas: es objetivo lógico, tiene como objetivo experimental y sobre todo obtiene una de las fórmulas y requiere de verificación a través de fuentes de información, porque si no tiene unas fuentes de información fidedignas pues no se va a poder realizar este mismo. Y sobre todo va a generar una conclusión en el cual el ámbito de estudio, ya sea por ejemplo de investigación que es de los tribunales de justicia versus el COVID, de las elecciones y sobre todo de las donaciones que hay en el municipio de Apizaco para los niños en situación de calle en apoyos navideños, pues tienen una padre fuente de información y es objetivo. ¿Qué es una técnica de investigación? Sobre todo esto es uno de los principales temas que se desarrollan en el Sistema Nacional de Investigadores, en la cual el Sistema Nacional de Investigación va a terminar 5 características, la cual va a ser integral, adoptada, práctica, participativa y mutable. Pero una técnica de investigación va a ser siempre un proceso o instrumento en el cual se permite, mediante métodos, recopilar, examinar y exponer información. De otra forma no puede ser. La metodología se define como la serie de instrumentos de los cuales se componen y se usarán para la comprobación de un fenómeno de estudio. En la metodología se va a usar ese tipo de idea y planteamiento adecuado. Las características que tiene la técnica de investigación es que va a ser instrumental, control de datos, determina las técnicas de campo y determina una problemática social que se resuelve. La clasificación de los métodos de la ciencia científica: el primero es el método fenomenológico, el siguiente es el método intuitivo, deductivo, deductivo
en los cuales pues se va a realizar algunas investigaciones. Fenomenológico consiste en un fenómeno o una serie de acontecimientos que suceden. El intuitivo es la mente del investigador, cuál es la problemática que va a desarrollar. El deductivo es la generalidad o la particularidad. Ejemplo. La básica de los ejemplos va a ser que el derecho, dentro de su máximo esplendor, debe ser estudiado por diferentes corrientes, por ejemplo, filosofía, historia, política, economía y algunas cuestiones de ecología, por ejemplo. Dentro de ellos pues se va a encontrar el método histórico, en el cual se va a hallar la hermenéutica, la explicación, así como lo decían los grandes filósofos, método de Sócrates, método del analítico. Y esas son corrientes filosóficas que se abordaron en semestres anteriores, y la cual las fuentes de información o las métodos debe establecer una veracidad auténtica. Para hacer un trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La selección de tema, factores de un objetivo, si es de interés, es de utilidad, de lo cual el tema debe ser de relevancia y sobre todo debe tener una fuente de búsqueda, porque si buscamos en algo que no puede ser, pues tendremos que realizar diferentes cuestiones. La siguiente es, ¿permite algún diseño o permite algún enfoque? En estos temas tenemos cinco problemas en los cuales mínimo 3 tenemos que sacar deducciones de algún problema contemporáneo o de algún problema que deba desarrollarse en estos tiempos o que se presente. ¿Qué es lo que necesita un alumno como nosotros? Necesita la capacidad intelectual para desarrollar un tema, investigarlo, redactarlo, analizarlo y sobre todo darle un seguimiento. Que tiene que ser el interés por el tema, necesitamos recursos, necesitamos la capacidad para desarrollar, la capacidad de tiempo y sobre todo la forma práctica de cada persona para realizarlo. La delimitación del tema es muy importante porque tiene que haber una característica importante, la cual se va a hacer en determinar el espacio físico, una ubicación cronológica, especificar recursos, sobre todo un tipo de estudio metodológico que se va a usar. Para concluir este tema debemos de saber que la metodología dentro de este parcial sirvió como una de las funciones más importantes para desarrollar un tema de tesina. La tesina cubre un papel muy importante en la cuestión de que debemos de usar mapas mentales, usar todo tipo de diagramas para sintetizar información y no solamente en un texto completo, no atraer al lector. Muchas gracias.